Los invito a ver un trabajo que busca la recuperación de memoria, fortalecimiento de la identidad y expone metodologías de trabajo. Esto es un registro documental increíble. En plena época de inteligencia artificial, siglo XXI, aún existe el diseño gráfico en plomo para reproducir una página impresa. La tecnología de la comunicación visual hoy pone en jaque a los creativos, a los diseñadores. La IA es capaz de resolver imágenes. En este taller la imagen se resuelve con tipos de plomo, similar a como lo hacía Gutenberg en el siglo XV. La tipografía, es decir, las letras, son la representación visual del sonido de nuestro lenguaje. Son la imagen de las palabras. En el método de impresión directa, la lógica del diseño es igual a jugar con Legos. Todo es con piezas y bloques. Cuando conocimos este taller quedamos impactados. Por un lado, el estado precario, semi-abandonado del lugar. Y por otro lado, el funcionamiento del servicio con una prensa del siglo XIX. Ahí pasa el plato, que ese sería como el plato. ¿Vos visto de estas iguales, pero con platos redondos? El plato redondo de la Heider, sí, es el mismo sistema, solo que está en horizontal la cama. ¿Bien? Ah, mirala. Sí. ¿Viste que hay una luz? ¿Viste cómo sube? Sí. ¿Viste cómo subió? Sí, sube, se pegó. Sube, se pegó al de arriba. Saca tinta y y lo pasa al plato. Claro. Seguramente este rodillo está regastado, claro, y no saca la tinta suficiente porque también está sí, regastado. Sí, lo claro, que regula, cada par de cosita que regula esto, está vencida y no, debe estar claro, todo desajustado. Entonces en tinta viene el plato y todos estos rodillos toman tinta para la máquina, para distribuirla, claro, para distribuirla de forma. Sí, esto es como que emparejan el plato, porque el plato después pasa la tinta a estos. Estos son los que entintan la forma. Claro, ¿no? Claro. A ver, de aquí, entinta, sí. De este la pasa a este que sube. Este la deja en el plato y este la distribuye en el plato. Claro. Pero seguramente más cantidad de tinta, porque, claro, acá para hacer estas cositas no precisamos mucha tinta tampoco, pero imagínate. Sí, pero tiene que ser parejo en toda la forma. Cuando viene llegando acá, mejor hacerlo a mano. Sí. Pero las máquinas tienen todas las cosas ahí. Sí, yo me acuerdo de eso porque viene trabajando mi viejo ahí. Yo no sé la foto que tiene aquel. Esto no puede ir acá calzado. ¿A dónde estamos yendo? Capaz que sí. Ah, yo no sabía, pensé que el paro era allá. Llegamos a Seremos un día muy agradable. El equipo que conformamos lo llamamos Brigada de Rescate. Pasa. Estudiantes, técnicos, docentes y familia, unidos en un proyecto singular
en un contexto particular. Preservar una reliquia de la cultura gráfica nacional en el ámbito de la salud mental. Sí. Las tareas de la primera jornada eran muy rústicas. Nos proponíamos retirar del taller todos los desechos ajenos a la imprenta. Daniel, permiso. Entra. La única regla era no sacar nada sin registro en imágenes. El inventario sería audiovisual. Con Enciso, ¿verdad? Enciso fue el fundador de la imprenta. ¿Tiene entendido que fue así? Sí. Él era el que tenía todos los conocimientos gráficos. Era una persona sumamente inteligente. Hablaba varios idiomas. ¿Y no está en la foto que le mandó Alejandro? ¿No lo reconoce? El flaquito de bigote que está ahí enfrente de la imprenta no es él. No está. Fue periodista en el diario El Plata. Era periodista. Escribió para la revista Ley. Escribía sobre el hombre paleolítico, el neolítico y todo eso. Tenía una gama muy... Y en El Plata era periodista del Tour. Así que entonces, ¿y usted sabe cómo consiguió Enciso las máquinas que donaran desde la lotería para el hospital? ¿Le comentó? Estaban ahí. ¿Y la imprenta ya estaba funcionando cuando usted entró? ¿Es qué? La imprenta. No. Ahí yo conocí a Enciso, porque yo entré en la UMQ, en la enfermería central. Él la limpió, la engrasó, él la recuperó. El encabezado del relámpago nos Lo contó. trajo Enciso, el diario El Plata. Ah. La doctora María Julia González y el doctor Quilmetre. Que incluso el doctor Quilmetre escribió algunos artículos en el periódico El Relámpago bajo el seudónimo de Pampillón. Pampillón. Esta que había en la escuela profesional, en la escuela Martínez. Sí. ¿La conoció? Sí. ¿Imprimió ahí? Ahí iba a cortar papel porque no tenía guillotina. ¿Qué imprenta? Eso sí que era completísimo. Tenía dos guillotinas. Tenemos una, mirá, y esa... Era justamente apuntar al extramuros, ¿no? Al afuera. Entonces se generaron publicaciones con material de los pacientes. Ecos de las Mercedes estuvo durante 2 años, tenemos por suerte la colección, ¿no es cierto? Y en la revista todas habla del objeto de la publicación y acá te dice cuál es el objetivo, digamos, la lectura de muchos de los trabajos que aparecerán en el periódico contribuirá a modificar algunos conceptos erróneos que el público se ha formado respecto a las enfermedades mentales y revelarán que la persistencia de la razón en la locura, según la expresión de un sabio psiquiatra moderno, es un hecho perfectamente comprobado. Es decir, pasamos de la alternativa vicio-virtud, ocio-laboriosidad, a racional y racional, ¿no? Entonces, digamos, bueno, acá lo que se trataba de mostrar que la locura no era, digamos, totalizadora respecto al sujeto, en su mayor parte, ¿no es cierto?, sino que de alguna manera afectaba al sujeto de un modo parcial. Avante. La primera parada, esto está tremendo, pido disculpas porque hace 3 años que no se abría.
Está tremendo porque los pisos Carlos los hacía limpiar todo y les juro que estaban brillantes. Brillaban en algún momento. Es terrible esto. Bueno, el espacio que contiene la imprenta tiene 8 metros de ancho, de lado, por 20 de largo. Pensé que el Eco de la Mercedes se editó entre el 5 y el 7. Así que para mí esta idea de máquina tiene que ver con esa idea de producir piezas más importantes y enseñar el oficio y fundamentalmente de conseguir una plana que pudiera imprimir de una sola vez el Eco de las Mercedes, claro, frente y dorso. Y tirajes bastante largos, ¿no? 600 sí, ejemplares, claro, máximo. Primero cada 15 días, quincenal, y al final ya mensual. ¿Sí? Duró 2 años nomás. Productoras de arte gráfica para Argentina de esa época, de principios del 20. ¿Sí? Las máquinas que tenemos acá son traídas de esa casa importadora. Mi nombre es Santiago Blau, soy estudiante de Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, estoy haciendo la carrera de Diseño Industrial, perfil textil, y soy egresado de la Escuela de Industrias Gráficas. Llegué a ser voluntario porque el que dirigía la actividad era mi padre y me relaciona directamente, porque al ser en una imprenta y yo haber estudiado, no podía decir que no. Bueno, antes de empezar a ir a las jornadas en la imprenta de Seremos, como expectativa la verdad no tenía mucho porque no sabía lo que era una actividad en territorio. Y cuando empezó me explicaron que era parecido a un trabajo de extensión universitaria. Y cuando llegamos a la imprenta era un lugar que estaba en una situación de abandono tremenda y que precisaba muchísimo trabajo grueso, y fino, y hacer un montón de cosas, poner orden. En la jornada 2 trajimos a un invitado especial, doctor de las máquinas de imprenta, uno de los últimos mecánicos de componedoras de linotipi. Daniel, te presenté a Rubén Gata. Daniel Fiorito es el jefe de la imprenta. Rubén es... mecánico de linotipia. El último que queda. Hay que tenerlo en la cabeza lo que tenemos, ¿viste? Porque a aquello le falta pieza también, ¿no? Es del mismo equipo de la que todavía no vimos ahí adelante, la que está en uso. Todo es zafar el eje. Tienen hilo, pero todo es zafar esto. ¿Alargue o enchufe? Alargue no, ¿no? Un lugar muy descuidado, donde no se hacían cargo de lo que tenían, sabiendo que es algo sumamente rico cuando en estos tiempos que se está perdiendo un poco ese trabajo tan manual que es trabajar con tipos móviles y armar una rama, lo tenían súper descuidado, la máquina muy maltratada. Estar acostumbrado a llegar a la UTU y ver una linotipo en perfecto estado y ver una linotipo tan abandonada como la que hay en la imprenta fue un poco chocante. No, tranqui. Ah, claro. Acá no de descubrir la imprenta. Un día. Necesitábamos un diagnóstico para limpiar y poner en condiciones de exhibición, si fuera posible, soñar con hacer funcionar la linotipia. Con el destornillador ahora le podés hacer fuerza al engranaje. Sí, pero no, una fuerza relativa. Hay que mover. Cambia. Cambia. A la rueda.
fundió, pasa una cosita con la mentira detrás y le pone frena acá, mirá. Dale para acá. Otro mecánico más y se van sumando los mecánicos, muy bien, me gusta, me gusta. Vas a darle, ahí que estás dando. Bueno. Realmente es un privilegio poder observar la evaluación de Rubén, sus giros alrededor de la máquina con una mirada incisiva de los lugares importantes. Las matrices. ¿Esta? No tenés que hacer fuerza ninguna. Acá tiene un tipo que permite venir a aquello. Ah, ahí vi la centella. Fíjate si con el eje de la punta, si lo movés. Una clase práctica inimaginada. Poco a poco, la vieja componedora que llegara en 1992 desde la Imprenta Nacional fue moviendo sus engranajes. Como consecuencia del cierre de sus actividades, gran parte de las máquinas de la Imprenta Nacional fueron distribuidas por distintas instituciones. Del cobre. Seguro, del cobre. Con esto regulás que los dos tambores vayan a la misma. Con esto, que seguramente debe ser acá, regulás que los dos tambores vayan a la misma cosa para que la agarre fácilmente. Pero ahora como hay que agarrarlo de acá, hay que coordinarlo para que salga por ahí, por eso está dibujado. Y estas son las pinzas. Las pinzas que salen acá. Y esto, algo parecido a esto acá. Va acá. Aunque sea un poco, aunque sea más chico. Y para mí, tiene que dejarlo acá. Y la rueda lo hace correr por acá y lo deja acá. La rueda. Deja el papel acá. Lo que pasa es que todo lo que no es lo hacen y esto lo dejaron como para apoyar mugre. Ojo, pinzas quebradas, pinzas que la tenés que nivelar. El movimiento en cada instancia lograba orden. Las lógicas de preservación mediante recopilación de impresos, limpieza y el testimonio de sus funcionarios le devolvían cierta vitalidad al taller. Bueno, finalizando otra jornada. Yarita, cansada. Cachito, bueno, los últimos ajustes antes de irnos. Despejamos acá el lugar de esta prensa. Que porque me dijo así, bueno, te vas a trabajar, a pasar a trabajar en la imprenta. Y le digo, me dijo, bueno, espero que se porte bien. ¿Cómo lo pongo? Lo saco. Y estuve hasta que me jubilé en el 2008. Claro. Aparte que los pacientes que habían eran pacientes muy lúcidos. Eran, para mí, era como una familia. Claro. ¿Y cuántos eran? ¿Te acuerdan? ¿Habían muchos? Sí. Teníamos, a ver, Tolosa, Franklin, Dupetit, Nazario Taídes, Andrés Russo, bueno, y esos son, que yo me acuerdo. La cocina la teníamos al lado. El local estaba mismo enfrente al pabellón 25, en la calle. Hay una calle que terminaba ahí en la cocina esa. Había una cocina al costado que estaba como de aquí a medio de la calle. Y ahí estábamos nosotros. ¿Y era una habitación sola o tenía? No, tenía la habitación de la máquina y la guillotina. Y donde estaba los magazines con la caja de letras. Y los materiales, cuadrados, bote, todo. Yo lo teníamos todo ordenado por medida. ¿Y el papel tenía un lugar? El papel lo teníamos en la otra pieza del medio, arriba de esa mesa donde encuadernábamos con... Ah, pues también había encuadernador. No, encuadernador, porque la máquina más o menos te daba 900 impresiones. Andando bien, 900 impresiones por hora. Hacíamos las recetas médicas, claro. Nosotros para Colonia,
En la dictadura, Colón Rivero, un grupo médico, empezaron a que hiciéramos las hojas de historia clínica, de todo tipo, de hoja, para cada especialidad. Y ahí Roberto, usted no tiene un ejemplar del diario ese, no sé. Cuando la mudada se perdió. O sea, yo creo que habían zamado. Yo pude rescatar esto. Claro. Nunca faltaba una impresa, salvo que algo que la dirección quería nuevo. Claro. Y siempre había. Nunca. Que cuando yo me jubilé, Daniel, me acuerdo que no sabía cambiarlo. Lo cambiamos con Martelone, y Martelone murió después que yo me jubilé. Quedó Daniel solo. Claro. Que después trajeron a Fiorito. Sí. Ahí me salió un poco de la máquina. Daniel le enseñé a trabajar en la máquina. Claro. Y yo pasé a hacer la tipografía. Claro. ¿Y cómo le hicieron una tarjetita chiquita pasada por la imprenta ahí? Y bueno, como te digo, yo tenía habilidad para hacer eso. Claro. Sí, esa chiquita yo la cortaba y la pasaba. Y él hacía Esa toda la vuelta. Sí, daba toda la vueltita y la tiraba y la barajaba otro. Y el cliché de relámpago. Que abajo decía, creo que decía, no es un trueno, es la voz de la esperanza. En el mismo cliché. ¿Era el encabezado del diario? Seguro, es el encabezado del diario. Claro. Eso. ¿Y eso quién es el editor del contenido? ¿Quién era? ¿Se acuerda? Y los editores era un diario interno. No había un editor, o sea, los enfermos escribían, había una murguita formada que escribía los versos. Y esas cosas nos mandaban. Una instancia muy especial fue la participación de la profesora jubilada de Ciencias Físicas. Nos colaboró en la tarea minuciosa de limpiar y reordenar cada letra en sus correspondientes cajetines. Pesamos el cajón lleno y el cajón vacío, contamos y controlamos el tiempo insumido en la tarea, ideal para una profesora de física. Bueno, yo ingresé a la imprenta en 1995. No sabía nada de tipografía, ni de la máquina, ni de nada. Me pasaron para la imprenta y ahí, bueno, tuve que empezar a aprender todo lo que después desarrollé. Estuve trabajando solo, haciendo todo lo que se hacía en la imprenta, porque se fue jubilando gente, falleciendo gente, y como no entraba más nadie, si no tenía el curso de tipógrafo, la que di con una persona acá de Santa Lucía que tenía el título de tipógrafo. Y ahí pudo acompañarnos, digamos. ¿Y ahí, ese era Daniel? Ese era Daniel Fiorito. Mirá. Sí. Fue una cosa linda para una satisfacción, porque de no saber nada a quedarte. Cuando yo ingresé habíamos 5 personas. ¿Te acordás quiénes eran? ¿Eran pacientes? No. ¿O ya eran funcionarios de la...? Ya no se trabajaba con pacientes porque no sé, había cambiado la política del director que estaba en ese momento, y éramos solo funcionarios. Era Roberto González, el encargado, que yo te digo, Armando Bertolone, era el encargado y trabajaba de noche, porque le habían dado esa posibilidad, porque él durante el día trabajaba en La Voz del Sur, y de noche era que nos dejaba todo pronto, viste, todo lo que había que hacer en el día, y todas las indicaciones, y adelantaba algún tipo de trabajo con anestesia. O sea, en ese momento eran más o menos unos 650 trabajos diferentes. Eran teorías clínicas, recetas, bueno, todo el papelerío de las oficinas. Era mucha cosa. Si tuviste relación, llegaste a conocer la imprenta de la Martinet. No. Que ahí funcionó una imprenta, estaba muy bien equipada, que en algunas instancias la utilizaron para hacer cosas de
Tena Colari. El director de ahí de la Martiriné, el tipo con una capacidad de trabajo impresionante. El director donde estaba en la época que vos trabajabas, ¿quién era el lugar? Calviño. Calvin. Nosotros estuvimos luchando, hicimos un proyecto con Daniel, que Daniel tenía más conocimiento que yo, y Patronato, que estaba dispuesto a poner dinero ahí para mejorar la imprenta, para modernizarlo un poco. Pero todo queda en la nada. No prospero. Cerveza. ¿Y el que jubilaste ahí o Sí, le jubilaste al Ender? O sea, cuando lo recibieron acá, copiaron lo que decía la chapita. Sí. Y de patrimonio la verdad es que como noción no mucha, porque nunca me enseñaron lo que es bien el patrimonio, nunca lo dimos, sí tenía una noción personal de que es la historia de las cosas, la historia de cómo funcionaban algunas labores, pero más que eso no. Y que sí, tiene un día el patrimonio y abren todos los museos y se ponen autobuses viejos. Este que tenía la chimenea. El 22. Enfrente a este edificio era la imprenta. Aquí está. Es este. 36. La última jornada fue la más intensa. Pudimos registrar a Daniel en pleno proceso de diseño con plomo, una instancia impensada para esta época. Esto no es un completo, esto es historia. ¿Entendés que no hay más esto? Primero ponés la medida exacta usando estos cuadrados. Estos cuadrados tienen medida exacta. Que acá es lo único que tiene medida exacta. Porque vienen de fábrica y no los pueden cortar ni no pueden nada porque claro, tienen un espesor, no pueden cortar con nada. Entonces con esto pones la medida exacta para armar la otra columna. Ahí pones la medida, pones lo que corresponde a esa medida sobre esto y lo justificás acá, que quede, si esto mide 3, lo que vos pongas acá tiene que quedar a 3. Si queda a 3 y 1 punto, 2 puntos, lo que vos pongas acá para cerrar esta columna te va a quedar torcido y la línea te va a quedar torcida, va a hacer presión o se va a romper. Y acá dice día. Esta caja está por orden alfabético, hay otras que no. Si te corres, no sé si dice día o días. Y tenés que buscar en estas cajas que están todas empasteladas la letra correspondiente y que no haya de otro tipo de letra. ¿Y cómo estás de ojo para ver las letras ahí? No, está en el lo que límite. pasa es que son desde los 18 años. Y después le agregás los renglones correspondientes para continuar lo que está escrito aquí. Que es muy difícil encontrar que todo tenga la misma misma medida, claro. Exactamente. Es muy difícil encontrar que todo tenga la misma medida y siempre tenés que andar modificando. Por eso armar una forma aquí no es fácil. Por ejemplo, esto que queda saltado acá es porque no es la misma medida. Por eso queda el renglón, en lugar de seguir recto para acá, y cada puntito se va aumentando
si no lo pones a la misma medida. Si acá es un punto, acá son 2, acá son 3, acá son 4, entonces va quedando, no va quedando en la misma línea, va quedando en línea diferente. Claro. Entonces tenés que sacar y buscar la medida exacta, que ahora acá. Y vos ves que los renglones no coinciden. Tal cual, tal cual. Y esta es una de las que coincide más. Y buscar la medida exacta, que ahora acá, en estos años, no es tan fácil. No es tan fácil. Nada de este laburo es sencillo y rápido de hacer. Mucha paciencia. No, si tenés las cosas organizadas y a la Y si medida tenés las exacta, cosas organizadas, pues andás un poquito más ligero, pero de es cualquier fácil. manera es algo que lleva su tiempo. El motor tiene una chapa acá. A pesar de los avances, esa jornada nos daba una visión clara de todo lo que no pudimos lograr. ¿Eso dice algo, lees algo o son letras? 3YL2, signo de preguntas. No es nada, No son es letras. nada. Me estoy acomodando y sacando el polvo. No, son letras que no. Letras tipo fantasía, alguna como esta. Esa capaz ¿Son que todas de plomo o hay alguna de Sí, madera? No, yo No, vi 3 no veo solamente nada de de madera, madera. pero te dije, A ver, guardala porque sí, hay que usarla suya. sí. Una M, una S. ¿Sabes cómo te das cuenta que es una raya? No. ¿Ves acá? Que hay una diferencia de color. Sí. Bueno, donde está más negro es que se manchaba de tinta. Y la tinta se escurrió entre medio y por eso queda negro solo ahí. Sí. O sea, es la forma rápida de ver que es una raya y que no es un espacio, un blanco. Además, y además de la altura. forma rápida es. Obviamente. Y esas formas no se recuperan, ¿no? No. O sea, Esta capaz que sí, esta no. lo que pasa para clasificar eso... Está todo. Mi nombre es Yara Barbosa y estudio psicología en UDELAB. Mi novio me comentó del proyecto que tenían sus padres y que precisaban más voluntarios, así que nada, me ofrecí para ayudar. Y la verdad es que me pareció algo muy novedoso, algo como muy distinto, creo que nunca lo hubiera hecho si no fuera por esta situación. Y sí, era como eso, como de probar algo nuevo, ver qué onda. Ya había visto fotos, así que medio que sabía a qué nos enfrentábamos, pero al llegar fue como medio como impactante ver cómo se fue abajo y cómo tipo, todo el mundo permitió que quedara así, todo sucio, descuidado. Fue impactante. Cómo fue cambiando en sí tipo, todo el proceso de cómo al inicio y al final son dos lugares completamente distintos. Y nada, ver como todo el cambio que se puede lograr en solo 5 instancias, que parece muy poco. Fuimos solo 5 veces, pero realmente cambió un montón. Como técnico yo siento que aporté mucho porque al ya tener un conocimiento previo llego a la imprenta con una ventaja que era poder ayudar a la otra persona que se iba a poner conmigo a organizar tipos móviles o lo que sea, de poder enseñarle y explicarle cómo era que iban y cómo era que se organizaba. Estoy poniendo acá, pero así, ¿viste? Sí. No, ¿Qué son esos? ¿Interlínea o son...? Hay de todo. Hay de todito. Hay de todito. Todos los paquetes venían atados de la misma manera que se ataban en la forma las pólizas nuevas. Cuerpo 8, una póliza completa de Bodoni y Ball.
Acá hay que ver en el catálogo qué fuente es esta, porque no hay registro de cuál es, pero es cuerpo 36. Y también, parece que se aclara un poquito, pero es como de bronce esto, parece. De tipografía. Ah, sí, que no se veía nada. Bueno, Las jornadas que más recuerdo son la 2 y la 5, la última. La 2 porque nos acompañó Rubén Gada, mecánico del linotipo. Yo siento que él me tiene una estima particular por ser joven y haber trabajado con máquinas viejas, y me tuvo a mí como su ayudante para poder desatascar la linotipo. Y la jornada 5 porque fue la despedida, ya era como la última vez que íbamos a estar ahí. O sea, estaba muy bien ordenada y estaba todo muy bonito, y bueno, es como que queda el recuerdo de la última jornada. ¿Te parece? Son 58. Ahí va. 58, 59. Como conclusiones finales podemos decir que la preservación del patrimonio tecnológico de la cultura gráfica está en peligro de total extinción. Si no se logra apoyo para fundar el Museo Nacional de la Tecnología de los Impresos, se seguirán perdiendo definitivamente los testigos de esta industria. Nos preguntamos si solamente el Estado es capaz de sostener la preservación del patrimonio. ¿Dónde nace el interés de impulsar acciones de investigación y divulgación? Eso lo rescata el impreso. Esto no entra. Alinear la parte de abajo, poner la regla sobre la parte de abajo para que quede el mismo margen en los dos. No, esto no terminó, para. Bueno, no tenía ángulo. Sí, era como, ¿para qué quieren estos papeles? Y a su vez, tipo, yo los iba leyendo como por encima, era como, ¿para qué quieren esto? Pero otros papeles eran muy interesantes, tipo, tenían datos de maquinarias o de cosas que habían ahí, y eso me llamó la atención, sí, como había registro de todo y estaba todo ahí abandonado. No, quedó re lindo, sí, sí, todo prolijito, valió la pena. Cajón con toda la documentación preservada, clasificada y numerada. Todo inventariado, con todas las características de todos los documentos y piezas hechas en el taller. Muy bueno. Qué suerte será la que le toque
a esta agonizante imprenta hospitalaria.